¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad, como siempre, junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Muy bien, Jano Gabar, ¿cómo estás tú? Muy bien, para retomar un tema que dejamos prácticamente planteado el pasado domingo con la transmisión especial que realizamos de las elecciones en Argentina con el triunfo del libertario Javier Milei en elecciones que van a configurar un nuevo mapa político y también en la región, porque esto va a tener un impacto no solo en la Argentina, sino también en todo el Mercosur. Y con un discurso cargado de tintes violentos y con la promesa de ajustes y también privatizaciones, el líder de La Libertad Avanza llega al poder de la mano del expresidente Mauricio Macri. Vamos a analizar hoy los impactos sociales y económicos que tiene este hecho trascendente en la historia de Argentina y algunas medidas que seguramente van a afectar la soberanía y la posición geopolítica de la Argentina. Bien, y como todas las semanas comenzamos recibiendo a nuestro analista internacional Álvaro Padrón y este programa también a nuestro productor periodístico Federico Jurkovic, quien estuvo por la Argentina. Es verdad, bueno, un gusto estar acá realmente, estar al lado de Álvaro y de ustedes, un placer. Y un placer haber representado a TV Ciudad y a Sin Fronteras en un evento que ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que pasa en Argentina nos importa, a nosotros particularmente y a la región ni que hablar. Bueno, ya pasó la primera semana después del acto electoral y todavía se están procesando las decisiones, los nombramientos, eso ha generado muchísima expectativa. Pero antes que nada vamos a hacer una pasada en limpio de lo que dejó este resultado, Álvaro, para darle un marco más amplio de cara al futuro y con el foco puesto, en este caso en la política internacional. ¿Cuáles son las principales claves, aunque algunas vimos en estas últimas horas? Sí, la verdad es que hace tiempo que estamos atrás de Argentina. Por supuesto pusimos el foco en la elección. Con Fede ahora tenemos equipo completo y pudimos además poner en valor una elección importante. O sea, hicimos un esfuerzo por una producción y sobre todo por un tratamiento, ¿no?, distinto. Y yo creo que lo que viene es igual. O sea, no podemos seguir ahora la situación de Argentina como si fuera una elección más. Hay que ahora dedicarle, después de la intensidad, la locura, la sorpresa, entre comillas, del resultado, hay que mirar lejos y mirar con profundidad, porque lo que pasó va a marcar la historia de Argentina. Estoy convencido que estos años y lo que pasó antes, porque acá hay un proceso, va a tener carácter histórico y todavía no sabemos ni cómo ni cuánto. O sea, el nivel de incertidumbre de frente a lo que estamos es enorme. En otros casos puede haber un cambio radical de una elección entre una corriente y otra. De hecho, en Argentina lo ha habido, bueno, en Uruguay lo hemos tenido, pero esto es distinto. Esto es distinto y yo creo que por eso digo que todavía no somos capaces de percibir la profundidad. Y llevándolo a nuestro terreno, que es el programa y su enfoque en política internacional, quizá es donde haya la mayor ruptura de cuestiones clásicas, porque ya conocíamos el cambio de paradigma entre un gobierno peronista y el de Macri, con lo que significó la novedad. Decíamos hace muchos años que Macri era un outsider y hoy lo consideramos un jugador central y tradicional de la política argentina. Decía Maite, va a ser en gran medida el conductor de una parte de esa política, pero en realidad la política internacional puede ser uno de los rasgos más fuertes y más disruptivos de este gobierno. Además ya no es la política internacional solo política exterior, es política interna también. Y miren quién decía esto en el mundo, Perón. Perón tiene una frase muy famosa que es que la principal política, la verdadera política, es la política internacional. Él decía, lo demás al final es acuerdos, manejos, pero donde realmente pesa la política es en la política internacional. Y yo creo que en ese sentido tenemos una parte macro y una parte más nacional. La parte macro es el contexto mundial. Si esto pasara en otro momento, nadie estaría poniendo tanto el foco. Pero está pasando en un momento disruptivo del planeta. Es decir, cualquier país, y más uno relativamente grande, influye si hay un desconcierto y un cambio de orden mundial. Lo venimos trabajando hace mucho tiempo, la disputa geopolítica. Entonces,
si uno observa, cada elección es muy atendida en el mundo porque la pregunta es para dónde va a ir. O sea, va a acumular en qué dirección. Por ejemplo, en el famoso dilema entre Oriente y Occidente, entre China y Estados Unidos, esta elección es muy claro en eso. Milei dijo, mi prioridad es viajar a Estados Unidos y a Israel. Ya define gran parte de su percepción sobre esa disputa geopolítica y dice, mi juego está en Occidente. Después le agrega elementos de la libertad y demás, ¿no? El otro elemento del contexto muy importante es la región. Es una región que venía en un proceso de transición. Algunos decíamos, hay claramente una confirmación de una tendencia de gobiernos progresistas, pero no metió Paraguay de alguna manera la consolidación del oficialismo. La lógica de Ecuador, la crisis de Ecuador se decantó hacia un gobierno conservador. De todos modos, ambos bastante previsibles. Esto es otra cosa. Y entonces también afecta esa ecuación de la región. Tanto es así que, lo vamos a ver más adelante, pero las respuestas, los saludos de los líderes de la región ya dan una pauta, ¿no? De todos modos, si yo tuviera que elegir de esto macro, para mí la clave va a ser interpretar el carácter de este gobierno. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de gobierno es? Y es muy interesante porque apareció ahora, ya había estudios de esto, pero ahora lo consolidan, la idea de que estamos frente a la consolidación de un liderazgo reaccionario. Y algunos dicen que es el éxito de la internacional reaccionaria. Digo para que lo tengamos en la agenda de nuestro programa, que siempre hablamos de internacionales, de internacional socialista, de internacional demócrata cristiana, de internacional conservadora. Bueno, aparece la idea de que hay ahora una internacional reaccionaria cuyo centro es en Europa y que empezó en el 2008 con la crisis de la burbuja inmobiliaria, de la bronca, de la indignación, pero que la vimos, claro, era el estado de bienestar, entonces todo ello lo llevan a una velocidad relativa. Bueno, eso tuvo luego una expresión en Estados Unidos, que es Trump. En Europa no solamente fue la reacción de la sociedad y algunas crisis políticas, sino fue el Brexit. Recuerden el Brexit, que fue muy disruptivo, nadie lo imaginaba. Luego la elección de Trump. Y luego viene a la periferia, ¿no? Europa del Este, atendemos poco en este programa Europa del Este, y ahí hay mucha expresión reaccionaria. Polonia y Hungría, sí, por citar dos casos. Sí, sí, sí. Y de hecho en Extremas, Países Bajos esta semana también se impuso la ultraderecha. ¿Te das cuenta dónde? Y los nórdicos. O sea, y claro, tenía que venir a América Latina. Lo de Bolsonaro había sido un poco al estilo brasilero, ¿no? Folclórico, algunos decían, bueno, todavía lo militar detrás. Milei y lo que supone. Es decir, algunos empiezan a decir Argentina puede ser la mejor representación de esa versión reaccionaria. A alguien le puede molestar ese término y hasta chocar, porque es más fácil decir derecha, incluso ultraderecha, derechas radicales. Es muy adecuado el término reaccionario, porque reacción supone volver para atrás, reaccionar a, enfrentar y sobre todo pensar en el pasado. Y estas expresiones reaccionarias tienen precisamente esa idea de restaurar el pasado. Y entonces empezamos a ver las conexiones. ¿Se acuerdan, no? American Great Again, ¿no? Sí. Es la idea para atrás. Ahí con Trump. Ni que hablar la derecha europea, que además conecta con un asunto central que es el nacionalismo. Es decir, vamos a volver a ser un poco más libres, no depender tanto de Europa. En su discurso lo dijo claro también, ¿no? Esa cuestión de volver al pasado y a las ideas que hicieron grande Argentina. Era casi calco. Todas referencias al pasado glorioso, a que además yo lo voy a lograr. Entonces, empiezan a encontrar la conexión. Dijo 5 o 6 veces poner a Argentina de nuevo como una potencia mundial, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo desmantelar el orden actual. Y esto tiene un componente internacional muy fuerte. Casi diría que un programa como el nuestro va a empezar a conectar con el análisis político tradicional que se hace en un país. ¿Por qué? Porque esas expresiones tienen una conexión internacional y tratan de influir en la elección nacional para sumar adeptos a esa causa. Y aquí viene una cuestión clave, por eso digo que nos va a acompañar mucho tiempo. ¿Cuál va a ser el papel de Argentina? No solo hacia adentro, que es lo que todo el mundo está mirando, ¿no? Dolarización, cerrar el Banco Central, el tipo de política económica, pero su política internacional va a pasar a ser paradigmática y además coordinada con otras organizaciones y otros países que van a intentar mostrar
que va triunfando esa visión que yo repito, algunos ya llaman la internacional reaccionaria. Sí, sin embargo, suavizaron un poco el discurso, ¿no? Se reunió esta semana Mondino, la futura canciller, con el embajador de China, y allí dejó en claro que no se iban a romper relaciones comerciales ni con China ni con Brasil. Ya que de son paso los dos lo dijo. principales socios Claro. comerciales de Argentina, Sí, además, sí. ¿no? Porque la pregunta que hay que hacerse es qué va a moderar o a relativizar esa estrategia. Y yo les digo, son las tres patas, ¿no? Primer pata, la gobernabilidad. Milei no logra tener los votos en el Parlamento, Fede lo puede explicar mejor, no logra constituir por su equipo, digamos, gente capaz de... Después hay otra pata fuertísima, sobre todo en política internacional, que son los intereses económicos. Todos los industriales en Argentina están poniendo el grito en el cielo diciendo ¿a quién le vamos a vender? Si me estás criticando a China, a Brasil, y podemos seguir, ¿no? Y después está la pata de la sociedad misma, ¿no? Las luchas sociales, la lucha política, es decir, hay un esquema que va a moderar eso, pero a mí me importa mucho que se entienda cómo Argentina puede ser una clave en política internacional y cómo se puede transformar, como lo fue Chile en un momento, Sí. Pinochet en particular, para el modelo neoliberal, una especie de laboratorio. Porque aparte, sumando a eso, Álvaro, yo hay algo que me quedé ahí presente de ver, percibir y de escuchar. Milei gana después de la derrota de Trump, después de la derrota de Bolsonaro. Son dos líderes. Trump ya le prestó el eslogan, ¿no? Argentina Great Again, ¿no? Mediante un mensaje. Ya anunciaron que van a estar acá. Y creo que hay un aprendizaje de lo que fueron esos gobiernos que, si bien, como vos decías, tuvieron a lo militar como parte fundamental, los dejaron ahí, no los usaron. Bien, sí, después de que dejaron el gobierno con los asaltos tanto al Capitolio como en Brasilia. Creo que este gobierno de Bolsonaro, y analizando el componente de Villarruel, que es la vicepresidenta, El gobierno Milei. El gobierno de Milei, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que habla del negacionismo, de liberar a los militares genocidas, pero también con una historia de familia militar que hay que estar bien atentos a lo que pueda pasar. Esto atado a que un Congreso no le responde, porque hay un 30% de libertarios que sí creen en su plan de gobierno y no lo van a ver llevado a cabo, como por lo menos lo presentó en su momento. La gente que sumó su voto de confianza a Milei en la segunda vuelta, que también está esperando que su vida mejore, y eso no va a ser fácil, y ni que hablar el 45% que no lo respaldó. Entonces, se está hablando de que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, eso es represión en las calles con muertes. Y después, cuando Milei quiera llevar a cabo su programa de gobierno, sobre todo en lo económico, y eso no se pueda ver o la negociación se complique, entonces creo que hay un factor, yo no quiero ser alarmista, ni yo todavía estoy diciendo que va a pasar eso, pero hay un componente que hay que empezar a analizar de nuevo que me parece que es posibilidades de golpe de Estado, ya no blandos como los que vimos tras la primera ola progresista, sino capaz que más al estilo Perú, que pasó recientemente, para tratar de sostener una idea que, como vos decís, se está implantando, que tiene pata en Latinoamérica, que tiene pata en Europa, y bueno, y va creciendo, ¿no? Fede, volviendo un poco a lo de la política internacional, tú estuviste antes, durante y después Sí. de lo que fue el balotaje, y hablaste con muchísimas personas que votaron a Milei y que también votaron a Massa. ¿Cuál es la sensación que te deja, la importancia que le dan o no los argentinos a la política internacional? ¿Qué tan presente la tenían a la hora de poner el voto? Muy poquito. De hecho, el correlato en los medios era inexistente. O sea, Argentina era solo Argentina y no había contexto internacional posible. Solo con estas definiciones que había hecho Milei de apostar a Estados Unidos, a Israel, se criticaba del otro lado a nivel político y mediático lo que eso significaba, se traía el ejemplo de Bolsonaro, cómo quedó aislado de la región incluso, pero a ese nivel. Ahora, cuando tú salías a las calles a hablar con la gente, es un tema que no está, ¿no? Esa posibilidad de dejar de vender a China o de dejar... No, la realidad en Argentina es tan dura que no les preocupa ese aspecto. que el mañana llega hasta ahí justo, no es Sí, una gusta el semana. supermercado y lo que salen las cosas Es ahí, el ¿no? día a día. Y en este tiempo de desgobierno, digamos, que nadie toma medidas, nadie anuncia nada, los precios se disparan, todo está empezando a enrarecerse, y entonces, obviamente, lo que es exterior pasa a un segundo plano. Sí, como experiencia de hablar, ni bien Massa termina de dar su discurso de derrota,
me encontré con una pareja, ellos obviamente peronistas, cerca de una de las columnas Evita, si mal no recuerdo, que cortaban. Él trabajaba en una fábrica de autopartes y él sí tenía esa incertidumbre agregada a la de todos argentinos y argentinas, ¿no? ¿A quién le vamos a vender si se pelea con Brasil? Eso, como decía Jano, ya se entró a licuar un poquito, hay que ver en qué termina. Pero sin embargo Lula dijo, yo no voy a ir a la Asunción porque me ofendiste personalmente. Entonces ya hay un punto ahí marcado. Y este muchacho era un muchacho joven, yo supongo que estaría en los 30 años, con su pareja al lado, también trabajadora. Me puse a hablar con ella. Esto también para hablar de quién vota. Milei, tenemos una placa, capaz que la podemos compartir. Ella decía, mis hijos votaron a Milei. Estaba hablando de jóvenes que por primera vez metían un voto en la urna, ¿no? Ahí estamos viendo la placa y ahí tenemos, tanto en asalariados, jubilados y pensionistas como informales, los votantes no llegó al 50% de masa. Sin embargo, en Milei tenés en los informales más del 50% lo apoyaron. En jubilados y pensionistas el 47%. En asalariados más del 50%. Eso que creo que también marca el interés del voto que puso la gente, ¿no? Y los ¿Qué quiere que le que es impresionante la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí está la gente que está desregulada ya, ¿no? Y que tiene el discurso de que con nuestros impuestos se favorece a la casta, obviamente ahí hay un despegue. Pero en ese voto a voto, donde uno podría pensar que iba a estar más votos para Massa, no. Y ahí está el interés, ¿no? No en el afuera, sino en el hoy. Álvaro, lo vamos a ver en profundidad en el tercer bloque cuando dialoguemos con representantes de organizaciones sociales. Pero este es un aspecto a atender porque durante la campaña electoral, y especialmente la de la segunda vuelta, los movimientos sociales, organismos de derechos humanos, feminismo, la academia, los clubes deportivos, todos se pronunciaron en contra de la candidatura de Milei y lo que representaba. ¿Hay una crisis de representatividad en nuestras sociedades que afecte tanto a las organizaciones sociales como la política partidaria, por ejemplo? Y esto conecta directamente con lo que decía Fede y con lo que mostró. O sea, uno tiene que tratar de mirar el comportamiento, está buenísimo, ¿no? Que empiece a ver este tipo de trabajos, porque empezamos a entender dónde vienen los votos. Aprovecho para decir que esta versión de una derecha y de un proyecto político tan reaccionario no es un problema en sí si no tuviera millones de votos detrás. O sea, siempre hubo ideas reaccionarias. El problema es que ahora tienen una enorme adhesión. Yo creo que hay una crisis de representatividad, pero quizá con un paso antes. Porque para llegar a la representatividad uno tiene que entender a la gente. Obviamente que no vas a lograr representar si no conectás. Representación en democracia quiere decir que te entiendan, que voten, que te acompañen. Y acá hay un problema. Si el sistema político argentino no entiende lo que acaba de pasar, va a ser muy difícil. Esto no es solamente mirar a Milei, su discurso y su entorno y tirar todos los tiros para ahí. Hay que preguntar qué pasó con una sociedad que no le creyó a una parte importante del sistema político que en los últimos 20, 30 años había estado con dos bloques generando las alternativas electorales. Entonces, yo estoy esperando que empiecen las autocríticas. Alguno va a decir, bueno, sí, enseguida la autocrítica del progresismo. Perdón, 44%, ¿no? Sí. Es decir, la pregunta que hay que hacerse, y eso también es de escala planetaria, por eso insisto tanto en que es una perspectiva internacional, es qué está pasando con la centro-derecha. Aquí el gran golpe lo tuvo Juntos por el Cambio, que no pasó ni a segunda vuelta, y que ahora, con algunos personajes, no todo el sector, está intentando meterse en la ecuación del nuevo poder. Y vamos a ver hasta dónde lo logra, porque por algo ganaron los que ganaron. También Macri puede salir a decir, yo me encargo, pero el otro va a decir, acá el dueño soy yo. Entonces, todo esto está por verse. Lo que yo creo es que hay una crisis, no solo de representatividad, sino de interpretar a la sociedad. Lo que acabas de mostrar es eso. ¿Te acordás que cuando se hablaba del votante de Trump se hablaba de un trabajador blanco, de la zona desindustrializada, que quedó sin trabajo? Bueno, creo que las bases electorales, en definitiva, de Bolsonaro, Trump y Milei en algún punto tienen esa misma realidad, ¿no? Sí, y acá lo engancho con las organizaciones sociales, porque se supone que además de partidos políticos que representan sectores populares, digamos, luego está la forma de organizar a la sociedad civil detrás de esas causas. También es un gran problema en Argentina, porque si vos has trabajado décadas para construir de alguna manera sentidos comunes en materia de derechos
Ni que hablar con el tema de la revisión de la dictadura, ¿no? Bueno, ahí en eso, Álvaro, perdón, pero hoy escuchaba una entrevista muy interesante que le hicieron a Pablo Stefanoni en Urbana Play, que él, más allá de las cuestiones que ha mencionado Milei, hablaba de Victoria Villarroel como integrante de esa derecha más rancia, ¿no? Que así es como se le nombra en España, como una mujer que no solo es negacionista de la dictadura, sino que defiende genocidas, que es antiaborto, que como que esas cuestiones de derechos ganados en Argentina los tira abajo y es nada más ni nada menos que la vicepresidenta. ¿Te das cuenta? O sea, por eso yo digo, así como en la política tiene que haber una autocrítica en relación a la conexión con la sociedad, las organizaciones sociales, cuando lo digo en un sentido amplio, ¿no? De diversos, digamos, causas, van a tener un problema en Argentina en cuanto a repensar qué estuvo pasando, sobre todo con los jóvenes, claro, para que vuelva una ola tan conservadora. Porque miren que se nos escapó un poco caracterizar mejor a Massa. Massa también era conservador. Massa no era ni de izquierda, yo diría, ni progresista en el sentido clásico. Algunos ni siquiera lo ubican como un peronista de todos los tiempos, ¿no? Entonces, también ese sector político tuvo que correrse al centro para no perder votos, con lo cual hay una sociedad argentina muy afectada con esa tendencia a, digamos, recurrir a una referencia tan conservadora. No es nuevo en el mundo, le está pasando a Europa, le está pasando a países que además tienen recientemente las situaciones como los alemanes con el nazismo, o los italianos con el fascismo, o los españoles con el franquismo. Entonces, esto lo que nos lleva es a preguntarnos, a esa pregunta que hacía Jano, de la representatividad, la comprensión. Con las organizaciones sociales yo creo que va a haber muy rápido una reacción, porque se va a poder bajar a tierra los resultados de una política, que es un poco lo que anuncia Fede, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad cuando empiece a aplicarse las políticas? Porque una cosa son los discursos y las promesas, y otra cosa cuando empiece a doler. Y yo creo que Argentina más que nunca empieza a ser una sociedad en disputa. Y si yo tuviera que poner un título, sí, todavía no me animo a hablar de otra categoría, es inestabilidad. Sí, y hay un aspecto particular en todo esto que decís, Álvaro, que es la reivindicación, que hasta ahora las derechas se habían cuidado mucho, seguían siendo derechas, pero no reivindicaban al franquismo deliberadamente o al fascismo. En Alemania hay un poco más de control, sí, por el tema del nazismo, pero digo, ahora nadie se había animado, por más derecha que fuera en Argentina, a reivindicar la dictadura prácticamente, porque equivale a lo mismo, ¿no? Es decir, a la teoría de los dos demonios, a la teoría del terrorismo y a todo esto. Es que esta no es una derecha común. Por eso me gustó esta idea de empezar a tenerle un nombre distinto, reaccionaria, porque la derecha común, incluso la centro derecha, era la que no iba para ese lado. Tan es así que en Europa se usó un término que se llamaba cinturón sanitario, que era identificar estos sectores, y el cinturón sanitario era como una especie de protección para que no entraran en el sistema político. Se aplicó en Alemania y en Francia. Sí. En Alemania lo sacaron el cinturón a una velocidad increíble porque Le Pen, primero padre y después hija, les iba ganando y dijeron, nosotros no podemos seguir diciendo que un 30, un 40% del sistema político está fuera. En Alemania es el 12, 15, va creciendo. En España lo logran, entre comillas, parar, pero miren que están ahora hasta generando violencia en las calles. Y en Argentina, yo insisto mucho, acaban de conseguir un caso que va a ser muy particular en una sociedad que está muy quebrada y que está en una situación de descreimiento y sobre todo de emociones negativas, que es donde más crece este tipo de propuesta política. De alguna manera podemos volverlo a atarlo a Trump y cómo nos sorprendía en su momento la capacidad de decir lo que pensaba sin inmutarse y crecer electoralmente. Milei estaba haciendo gala estos días. Nadie puede sorprenderse cuando yo haga el ajuste feroz que voy a hacer, porque hice campaña diciendo que iba a hacer esto. Entonces también hay una cuestión ahí subyacente que es, más allá de qué se vota, qué se está dispuesto a tolerar, ¿no? Y a costa de qué. Y creo que está en esa pérdida de temor y de vergüenza de decir realmente lo que se piensa, ¿no? Fede, volviendo un poco a lo que es o lo que se espera de la política internacional y lo que se sabe en esta semana, ¿qué anuncios hubo? Y también todo el tema de los saludos de los mandatarios estuvo, ¿no?, sobre el tapete, quién saludó, quién no, quién fue y quién vino. Sí, yo creo que lo más relevante en función de lo que veníamos sabiendo y escuchando y lo que termina pasando
es esta claridad de que el pragmatismo, yo creo más de Macri que de Milei, termina con un saludo de Lula a Milei, un encuentro de Mondino, la canciller, con el embajador chino, pero claramente, y eso también lo ha dicho Milei, por lo tanto no nos va a sorprender que su política exterior va a estar basada en dos países. Por un lado, Estados Unidos, aparentemente la semana que viene hace el primer viaje como presidente electo, el primer viaje como presidente asumido será a Israel, y ahí incorpora ya también parte de la política de Trump, porque va a abrir prácticamente la embajada en Jerusalén, en medio también de este conflicto internacional que va a poner a Argentina claramente de un lado, ya no a un presidente, a un líder político, sino a un país en el medio del conflicto actual que hay entre Israel y Palestina. Y con la entre relación él y que tiene Hamas. Argentina con ese conflicto, ¿no? Exactamente, y va a ir a abrir la embajada, porque ya lo dijo y fue lo primero que le hicieron saber de Israel. Lo invitamos para tal y tal cosa, ¿no? Álvaro, brevemente, porque ya tenemos que cerrar, pero ¿qué podemos esperar respecto al vínculo con Uruguay? También hubo saludos por parte del presidente de Lacalle Pou. Yo diría mucho Llamadas. cuidado, mucho cuidado porque falta saber hasta dónde va, qué va a decir. Yo me quedé asustado con la idea de afinidad. Estoy esperando que el gobierno uruguayo... En el Mercosur, aparte. Sí, no, pero además que Lacalle aclare, tiene que llegar aquí, hablará mucho de China, pero ¿dónde está la afinidad? ¿Cuál es la afinidad? No lo dijo Lacalle, lo dijo Milei, ¿no? Que le había gustado mucho, una llamada es 4:30 de la mañana, Sí, pero asado mediante. perdón porque ayer estos días habló el embajador en Argentina y dijo, fue una charla de 15 minutos, rompió lo protocolar, estuvieron hablando y avanzando en líneas. Eso fue lo que por eso, planteó. pero yo ahora vuelvo la carga hacia nuestro lado, porque de Milei nos queda mucho por saber, más allá de lo que ha dicho, y sobre todo de lo que rebobine de lo que dijo, ¿no? Claramente el disparate sobre China lo va a tener que cambiar, con Lula algo va a tener que hacer, porque la dependencia es absoluta. De nosotros no depende tanto, entonces depende mucho más de cómo actuemos nosotros. Entonces, mi primera pregunta es ¿dónde está la afinidad del gobierno uruguayo y de Lacalle en particular con Milei en decir que China es un país comunista y por lo tanto no hay que relacionarse, y estando la llamada la hizo desde China, ¿no? Y sobre todo intentando avanzar y conseguir éxitos, y se viene con un montón de noticias, por supuesto todas relativas en relación al objetivo principal, pero la idea es, estamos tratando de avanzar con lo que más nos importa, y va a tener afinidad con alguien que dice yo no quiero saber nada, ni que hablar Brasil, con los insultos a Lula, por lo tanto Mercosur, y les agrego, estamos en la puerta de la posibilidad o no de avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y no hay nadie en Europa, sobre todo en la Unión Europea, donde conducen, que estén diciendo con esto nos va a ir mejor. Al contrario, dicen apuren la negociación antes de que asuma Milei. Entonces, es una pregunta cantada desde lo puramente comercial y económico. Después, desde otras dimensiones, la pregunta es cuáles son las afinidades. ¿Cerrar el Banco Central? ¿Dolarizar la economía? ¿Hacer un ajuste? Reprimir las manifestaciones. O sea, si uno ve el guión de Milei en lo nacional y lo internacional, la pregunta es ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Queda planteada la pregunta. Álvaro Padrón, Federico Jurkovic, muchísimas gracias a ambos. En el próximo bloque seguimos hablando de Argentina, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la economía y qué tan fácil o no va a ser el vínculo de Milei con el Congreso. Ya venimos. Bien, y para continuar analizando la situación política y económica de Argentina tras la arrasadora victoria de Javier Milei, recibimos a la economista y también periodista Natalie Rizzo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Natalie, ¿cuál fue la reacción inmediata de los mercados y los acreedores de la deuda argentina luego del triunfo de Milei? Vimos, por lo menos así a priori, que en lo inmediato hubo un alza de las acciones argentinas, también hubo algunas reacciones en el mercado local. ¿Qué ha pasado tras este acto electoral? Sí, exactamente como estás diciendo. En el primer día después de las elecciones, en Argentina era feriado, entonces bueno, no estaban operando los mercados, y ya hubo una primera señal en Estados Unidos. Todas las acciones de empresas argentinas que cotizaban en la bolsa de Estados Unidos aumentaron. Particularmente llamó mucho la atención la de YPF, que aumentó un 40%.
Y después, ya cuando el martes también se abrió el mercado local, también se esperaba a priori un aumento muy grande del dólar, sobre todo del dólar paralelo, y la verdad que no hubo un salto cambiario muy grande. Así que en primera medida o la primera impresión es que los mercados recibieron bien la victoria de Javier Milei. Al contrario de todo lo que se preveía, ¿no? Que la verdad es que, de hecho, después de las primarias, de las elecciones de las PASO, que fueron, bueno, hace ya muchísimo tiempo, cuando Javier Milei se empezó a salir, digamos, a la escena, o se instaló en la escena política como un jugador realmente que era competitivo, bueno, la verdad es que al otro día sí hubo un salto del dólar, digamos, no había referencias de precios, etcétera. Con lo cual, lo que pareciera verse o analizarse es que en estos meses los mercados algo conversaron con el equipo, quizás también fue la incorporación de Mauricio, la alianza, ¿no?, con Mauricio Macri, que de alguna manera, por lo menos en esta primera semana de transición, hubo señales de que estaban contentos los mercados, lo cual no implica que la sociedad esté contenta, pero bueno, eso es en principio el primer análisis. Natalie, en el correr de esta semana se fueron conociendo algunos de los nombres de quienes van a estar integrando el gabinete y liderando ministerios, pero todavía permanece la incógnita de quién va a estar al frente del Ministerio de Economía. Milei ha dicho que no quiere anunciarlo todavía como para que no lo vayan gastando, ¿no? Pero ¿qué sí se sabe de quiénes van a integrar este equipo económico que va a liderar este ministerio? ¿Qué nombres sí se conocen y quiénes son? Bueno, a ver, exacto lo que decís, la verdad es que hay que ser como muy, o por lo menos yo prefiero ser muy cauta con los nombres, porque incluso nombres que ya estaban confirmados y que, digamos, incluso ellos mismos habían, por ejemplo, tuiteado diciendo, un ejemplo es Carolina Píparo, que estaba confirmada para ser la titular de la ANSES. Bueno, finalmente, de la AFIP, perdón, que es el ente recaudador de impuestos, estaba confirmada, había dicho que iba efectivamente a reunirse con la actual titular del ANSES y ayer dijeron que al final no. Entonces, esta semana fue realmente una danza de nombres que subían y bajaban, con lo cual yo prefiero ser cauta con eso. Sí hay, por lo menos dentro de la parte económica, porque también en seguridad hay algunos nombres que supuestamente Patricia Bullrich iría a seguridad. Dentro de la parte económica, o los que a mí me llama la atención, hay un confirmado importante que es Horacio Marín, que sería como el presidente y CEO de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa, es una sociedad mixta, ¿no?, argentina con mayoría estatal, que fue una señal importante porque Horacio Marín es un técnico de la industria petrolera que hizo su carrera en el grupo Techin, particularmente en Tecpetrol, que es una empresa que es la competencia básicamente de YPF en Vaca Muerta. Y entonces, bueno, ahí, digamos, de nuevo, vienen quizás las especulaciones, pero al ser uno de los, al tener algún interés en la principal competidora justamente de YPF, que es Tecpetrol, se especula que, digamos, pueden venir a sacar todo el know-how que tiene YPF, aplicarlo obviamente en la empresa y después, bueno, quizás
venderla, eso es lo que están queriendo decir, pero, o por lo menos preanunciando, pero básicamente un poco esa es una señal bastante importante. Y después algo también, otro nombre que está dando vueltas y que suena bastante fuerte, pero que algunos medios hasta lo estaban confirmando ayer. Lo cierto es que lo que sabemos hasta hoy es que él todavía no dio el sí final, pero es Luis Caputo. Luis Toto Caputo para la parte económica sonaría, ¿no?, como ministro de Economía. Es un personaje que ya conocemos bastante en Argentina porque fue parte del gobierno de Mauricio Macri. Él estuvo primero al frente del área de finanzas, o sea, de la Secretaría de Finanzas en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, y después lo pasaron al Banco Central. Era presidente del Banco Central, estuvo solamente 3 meses ahí y digamos, él es un economista, lo llamaban el Messi de las finanzas, que hizo una carrera en el Deutsche Bank y, digamos, si yo resaltara algunos hitos de su gestión, se lo asocia mucho con uno de los mayores responsables del endeudamiento que tuvo Argentina durante esos años, durante el macrismo. En 2015 el país estaba endeudado la deuda privada era un 16% del PBI, y cuando él se fue en 2018 aumentó a 38%. Y también en el medio emitió un bono que era a 100 años, con lo cual, que después ese bono entró en un canje que hizo este nuevo gobierno, pero en definitiva, digo, la visión es deuda, así que eso por un lado, y después de su gestión en el Central salió también eyectado porque no, estaba incumpliendo algunas líneas del acuerdo con el FMI, que básicamente lo que hizo era utilizar reservas para evitar una devaluación justo en un momento en un proceso electoral que se necesitaba que Argentina no devalúe. Así que hay que ver también el Fondo Monetario hoy con qué ojos lo ve, ¿no? Natalie, incluso fue una figura bastante defenestrada la de Caputo en su momento por el propio Milei, y si viene digamos, del riñón de Macri, se puede, todavía no está confirmado, pero se puede avisorar que allí también está la mano de Mauricio Macri a la hora de poner un ministro que tal vez no lleve a cabo una conducta tan radical como la que propone Milei, pero de alguna manera, bueno, mantiene a Macri allí moviendo los hilos. Sí, yo de hecho, digamos, hoy está terminando esta primera semana, ¿no?, de transición, que es muy confusa y viene encima de una campaña que también fue bastante errática, no en términos de resultados, porque la Libertad Avanza arrasó, pero sí en el sentido de que se dijeron y se desdijeron muchísimas cosas. Y uno de los puntos, sin duda, para resaltar de esta semana, de tanta confusión de nombres y de dichos también que se han dicho, ¿no?, durante en muchísimas entrevistas que dio Javier Milei, uno de los puntos para mí que queda es que en estos nombres que van subiendo y bajando del escenario es que justamente hay una puja por ver qué lugares ocupan funcionarios macristas y qué lugares ocupan los de la Libertad Avanza, que es un partido muy nuevo, que lo cierto es que no tiene un gran equipo, pero igual sí tenés, digamos, economistas o bueno, funcionarios en todo sentido que pueden estar más cerca de ideas libertarias y no de Juntos por el Cambio. Bueno, Macri, por lo menos con haberle ofrecido a Luis Caputo el Ministerio de Economía, pareciera ser que va ocupando un mayor terreno. Y una cosa que generó justamente esta situación de haberle ofrecido a Luis Caputo el Ministerio de Economía es que
Emilio Campo, que es otro nombre que también sonaba muy, muy fuerte porque Javier Milei lo posicionaba como presidente del Banco Central. Emilio Campo es, así como para tener un contexto, es como el padre del plan de dolarización que tenía en mente o que tiene en mente Javier Milei. Él básicamente escribió un libro sobre dolarización que Milei recuperaba mucho durante toda la campaña y bueno, y mucho antes también durante su participación en programas de televisión, hablaba mucho de este plan y era justamente el encargado o el candidato de estar en el Banco Central con el objetivo de dolarizar y de eliminar el Banco Central, que eran dos de las banderas más fuertes de Javier Milei. Bueno, lo que se estuvo diciendo estos últimos días es que él se bajó del gabinete porque justamente lo empezaron a ocupar los macristas, particularmente Luis Caputo. Entonces, eso pareciera, en un principio, el primer análisis podría ser, bueno, se pausó entonces el plan de dolarización. Sin embargo, hoy igual sacaron un comunicado oficial hoy al mediodía, sí, al mediodía, un poquito antes, sacaron un comunicado oficial desde La Libertad Avanza diciendo, primero, desmintiendo rumores de posibles funcionarios, diciendo, bueno, nosotros vamos a comunicar oficialmente a cada funcionario que esté, que haya aceptado que ya sea parte sí o sí del gobierno, pero también en ese mismo comunicado lo que dijeron es que el Banco Central se va a cerrar. O sea, después no te dicen si es mañana, si es en el plan, sería como a mediano plazo. Pero digo como para reforzar esa idea, porque cuando se bajó Emilio Campo, un poco lo que se salió a decir es como, bueno, este plan económico, en principio de dolarización y de cerrar el Banco Central, pareciera verse pausado. Bueno, se encargaron de resaltar que no, que esto va a ser así. Natalie, otra cuestión que se conoció esta semana es que Milei dijo que va a terminar con la obra pública, ¿no? No hay plata, se paraliza todo, que se encarguen intendentes y gobernadores. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Realmente intendentes y gobernadores pueden financiar la obra pública? ¿Cómo se maneja esto en Argentina? ¿Y qué impacto también podría tener para el trabajo, no? Sí, eso ya, yo cuando estaba pensando, digamos, esta participación acá en el programa, un poco decía, bueno, hay muchas cosas que Milei ha dicho en campaña e incluso esta semana se encargó también de repetirlas. Bueno, que todavía la realidad que a mi criterio puede ser una forma de ejercer, de amedrentar, ¿no? De ejercer un poco bueno, de meter miedo como para que o sea, amenazar para que del otro lado haya que elegir algunas batallas, ¿no? Como primera semana de tirar todas las bombas, digamos. Cuando digo bombas me refiero a amenazar con no pagar aguinaldos, con eliminar totalmente la obra pública, con derogar leyes como el derecho al aborto, privatizaciones, etc. Es como esta semana estuvimos todos los días como recibiendo ese tipo de mensajes, incluso con esta misma lógica de decir y después como arrepentirse o decir, no, bueno, yo no dije tanto eso, en el caso, por ejemplo, particularmente de los aguinaldos de los trabajadores estatales. Pero yo lo tomo como algo que sirve más para amedrentar, ¿no? Después hay que ver qué se hace, pero en principio estás poniendo a la oposición en un lugar en el cual, bueno, eso, hay que elegir un poco qué batallas dar. Hay algunas de estas cuestiones igual que sí tuvieron ya un impacto directo, aún él sin ser presidente, sin ejercer. Y uno es la obra pública. O sea, ya tuvo consecuencias. Hoy hay 250.000 empleados de obra pública en Argentina y esta semana desde la Cámara de Argentina de la Construcción
están diciendo que ya están despidiendo gente, porque es un sector que es muy elástico en términos de demanda y por la forma de contratación. Cuando digo elástico quiere decir que cuando hay más obra pública contratan más gente y cuando hay menos obra, bueno, público-privada, ¿no? Pero digo, en términos generales, por la forma de contratación del sector, es un sector que es eso, que responde muy rápido ante la demanda y la oferta. Entonces hay un impacto directo en el empleo. Ese es el primer sector que ha saltado, como se dice popularmente, ante estos anuncios y que se ha visto directamente afectado. Natalie Rizzo, licenciada en Economía y periodista, muchas gracias por estos minutos para poder seguir entendiendo cómo se están dilucidando estas horas posteriores a lo que fue la elección que han marcado a la Argentina y que han generado mucha incertidumbre, en primer lugar hacia adentro, ¿verdad?, hacia el propio país, de cómo se van a aplicar todas estas promesas electorales tan radicales que ahora empiezan a matizarse, no solamente en las intenciones, sino también en los nombres, como vemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, en el próximo bloque seguimos con Argentina. Vamos a estar hablando con una representante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Quédense, ya venimos. Bien, y para cerrar este programa que hemos dedicado a las repercusiones y al triunfo de Javier Milei en la Argentina, hemos convocado a Yanina Setembrino, que es integrante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Yanina, bienvenida, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Los estoy escuchando muy bajito a ustedes, perdón que lo diga ahora, pero cambió el sonido, el volumen. Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Maite, gracias por la invitación. Gracias a vos, Yanina, por estar. Te voy a hacer la pregunta, si no me escuchás muy bien, la repito. Cuando hablamos de estos partidos, ¿no?, de extrema derecha que vienen resurgiendo a nivel internacional en varios países, son partidos que tienen el apoyo popular, ¿no? ¿Cómo ven desde los movimientos sociales que realmente este tipo de discursos tan complejos y muchas veces tan peligrosos hagan eco en los movimientos populares? Bien, nosotros estamos viendo la situación con mucha preocupación. La situación en la Argentina es compleja y la decisión que ha tomado la voluntad popular, porque es así como ha sido por la vía democrática, que se ha elegido un presidente electo en este momento, que es el economista Milei, nos genera gran preocupación, principalmente por algunos elementos. Escuchaba a la economista anterior y hablaba de que, bueno, de que no hay certezas, ¿no?, de que todavía los nombres no están cerrados, que todavía había cosas por definir. Sí sabemos que por lo menos las certezas que tienen todas afectan a los sectores trabajadores y populares, ¿no? Cerrar la obra pública, por supuesto, en el primer lugar donde impacta es en los trabajadores, incluso aquellos más precarizados, ¿no?, que no tienen un trabajo estable y que están sujetos a los vaivenes de esa economía. Nosotros somos parte de la economía popular, a la cual mira con mucha preocupación, porque entendemos que tenemos un rol en la sociedad argentina, que es trabajar con aquellos que generan su propio trabajo, y cualquier embate económico fuerte impacta directamente sobre nosotros y nosotras, que damos la pelea y la batalla todos los días en las calles y en los campos, porque pertenezco a una organización de agricultores familiares, de familias agricultoras que producen el alimento de todas las familias argentinas, ¿no? Así que lo estamos viendo con mucha preocupación, pero también no se puede comprender el apoyo popular que ha tenido, no voy a decir popular, voy a decir el apoyo masivo que ha tenido el candidato, sin entender también que venimos de una realidad económica y social compleja, ¿no? En este momento la Argentina tiene un alto nivel de inflación, debido a muchas cuestiones, principalmente inflación sobre los alimentos, o sea, aquella que impacta más sobre las familias más humildes o trabajadoras o de clases medias en la Argentina. Y fue también la expresión de ese descontento, que aquello que decíamos que se iba a expresar ese descontento, hoy lo vemos porque todavía ni ha asumido
y estos anuncios que habida cuenta denotan que van a impactar primeramente en las clases trabajadoras, en los sectores populares, hace que ya muchos de aquellos votantes del domingo pasado hoy ya vean, ¿no? Como hay una frase que nosotros escuchamos mucho en estos días, ¿no? Que es, bueno, yo no lo voté para esto. La gente expresó un malestar, expresó un cansancio, expresó la necesidad de que alguien les proponga soluciones a sus problemas, y nosotros creemos que no supimos, o los sectores populares o nacionales, no supimos elaborar una propuesta que venga a proponer una solución a todos los problemas, ¿no? Sino decir, bueno, se puede estar peor, sí, pero eso no convence a la hora del voto. Entonces, esta es la principal explicación, ¿no? De por qué un sujeto como este. La segunda explicación es el poder mediático. O sea, el año 2021, Milei, cuando era un simple panelista de la televisión, fue el economista que más apareció en la televisión argentina durante todo el año. Entonces hay un elemento que tiene que ver con un malestar que es muy bien aprovechado a través de medios de comunicación, de campañas a través de redes sociales. Creo que ha sido un laboratorio respecto a las nuevas redes sociales también esta elección en Argentina, de la construcción de un sujeto que se tenía que parecer un poco más a algo que todavía no se sabe, ¿no? El problema es que lo acompañan los sectores más concentrados de la Argentina, y la novedad también es que ha tenido lugar aquellos sectores más violentos, y eso no se explica tampoco si no entendemos que hace 1 año y 3 meses a la vicepresidenta fue alguien y le gatilló en la cabeza, ¿no? Y eso habilitó el inicio de una escalada de violencia a la cual el expresidente Mauricio Macri no inocentemente convocó hace 3 días por televisión. Janina, así que es un complejo. Está claro que la complejidad de la situación económica abonó un terreno para que, bueno, pudiera acercar en la gente las propuestas de Milei. Pero faltó, digamos, concentración en las calles, faltó, si se quiere, una mayor protesta hacia el gobierno de Alberto Fernández para, por lo menos, revertir esta situación, hacer un giro en las políticas que permitiera cambiar la situación. Es decir, hay una autocrítica en el sentido de que no hubo en la calle una manifestación cabal de lo que estaban sintiendo los argentinos y sobre todo los sectores populares en ese momento para revertir esta situación y que además no se abonara el terreno para que llegara un Milei? Yo como miembro de la UTEP creo que nosotros expresamos desde el día 1 aquello que, con distintos matices, porque nos formamos parte de esta organización, muchas organizaciones, pero desde el primer día dijimos que había que empezar por los últimos. Creo que hay que hacer una autocrítica de toda la dirigencia, de todo el arco político de centro de izquierda respecto a lo que pasó, pero esa autocrítica tiene que ser rápida porque lo que viene es un golpe duro. Así que creo que tiene que ser una autocrítica que pueda encontrar elementos para construir la resistencia y no para dividir al campo popular, ¿no? Esto me parece que es importante porque no tiene que ser una autocrítica de echarnos culpas, sino de mantenernos unidos frente a lo que puede llegar a venir. Nosotros y nosotras, desde nuestra organización, siempre pedimos y veamos por políticas públicas para el sector, luchamos, salimos a las calles, estuvimos, después si eso podría haber sido más, creo que es verdad, hay que hacer una autocrítica y lo iremos evaluando en el futuro. Creo que aprendimos, y creo que la dirigencia también tiene que aprender que la movilización popular en gobiernos populares es una buena noticia y no una mala noticia lo que hay que contener, ¿no? Creo que hay un montón de errores y que obviamente llegar hasta acá no tiene que ver con un solo factor que puede haber sido la movilización o la falta de movilización, sino que se conjugaron un montón de situaciones, ¿no? Creemos nosotros, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos, que se debió haber apostado más a que la producción de
familiar, de pequeñas pymes agropecuarias, de que el modelo agropecuario necesitaba una transformación, una dispersión y frenar la concentración, fue algo que siempre mantuvimos y que es el corazón de la inflación sobre los alimentos, que es la concentración de las cadenas de distribución de alimentos y comercialización en la Argentina. Siempre estuvimos ahí para decirlo, pero vuelvo a repetir, me parece que la autocrítica en este momento tiene que ser buscar los elementos para construir el proyecto hacia adelante, la resistencia, la oposición, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de los derechos de las familias a la alimentación, de los derechos de la educación pública, ¿no? Nosotros pertenecemos a una organización con mucha vida rural de los pequeños pueblos y el fin de la obra pública afecta primero a las poblaciones rurales de nuestro país, ¿no? Porque ¿quién va a construir un camino? ¿Quién va a sostener una escuela en un monte donde hay pocos niños, ¿no? Esto es parte de nuestro trabajo sobre el arraigo, sobre la producción, y creo que somos los principales afectados y sí estuvimos en la calle y sí estuvimos proponiendo políticas públicas. Vuelvo a repetir, la autocrítica creo que es para la dirigencia también y para comprender que el pueblo movilizado para un gobierno popular siempre tiene que ser una buena noticia. Nos faltaron muchas cosas. En esta construcción de la resistencia que tú estabas mencionando, que se viene y que se da, porque también lo explicabas, en un contexto donde este gobierno tiene el apoyo de los sectores más violentos, y mencionabas también lo que fue el llamamiento de Macri de esta semana. ¿Cómo se imaginan que va a ser el diálogo de los movimientos populares con el gobierno electo? ¿Qué expectativas tienen? Creo que va a ser una discusión muy difícil. Todavía no están garantizados vías de diálogo. Y todo lo que dicen y dejan de decir, creo que ellos tienen una posición fuerte de no abrir esas vías. Ojalá me equivoque, todavía no están gobernando y ya han sido muy categóricos respecto a nuestro papel, ¿no? Así que nosotros siempre queremos la convivencia de un país democrático, con valores de diálogo, de fraternidad, pero también sabemos dónde vamos a estar si tenemos que defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de las familias agricultoras, de la economía popular y también de la clase media que va a sufrir frente a las políticas que se están anunciando, ¿no? El fin de la obra pública también, ahí trabaja un arquitecto, ahí trabaja un ingeniero agrónomo, ahí trabaja también profesionales de sectores medios que van a sufrir estas políticas, ¿no? O la posibilidad de enviar a nuestros hijos a la universidad pública, como lo hicimos nosotros, que de otra manera no podríamos haber estudiado. Entonces me parece que la posibilidad de diálogo va a estar también en de qué manera encaren los canales de diálogo con nosotros. Nosotros, vuelvo a repetir, vivimos y deseamos y defendemos una sociedad democrática donde la diferencia no sea motivo de amenaza y violencia. Lamentablemente en los últimos días varios referentes de organizaciones han sido amenazados, algunos de manera muy violenta, lo cual repudiamos profundamente y creemos que esto no es el camino para dirimir las diferencias, ¿no? Ojalá sea el diálogo. Y si no lo es, y si las vías se cortan, y si no hay posible diálogo, y si nuestro pueblo nos necesita movilizados, por supuesto allí estaremos defendiendo el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo de nuestro país, que no es solamente conformarnos con comer y ir a la escuela, sino con hacer de este proyecto político de nuestro país un espacio de buen vivir para todos aquellos los que decidimos decidir en la Argentina, ¿no? Es un escenario... así que la posibilidad de diálogo va a estar, pero la vemos con dificultad, con preocupación. Sus voceros así lo dicen, no lo estoy diciendo yo, no es nada nuevo, ¿no? Ellos hablan muy despectivamente de nuestros dirigentes, de nosotros, y es más, nos responsabilizan de la situación económica en la que se encuentra la Argentina, cuando es claro que la responsabilidad respecto a la situación económica en la Argentina es de la concentración económica y de aquellos que en afán de ganar más están dispuestos a maltratar al pueblo.
No somos los pobres, el subsuelo de la patria, los pobres, aquellos que vamos a la escuela pública, quienes somos responsables de la situación en la que está el país, de ninguna manera. Y nosotros no vamos a aceptar que se nos trate de esa forma. Janina, está claro que es un panorama muy complejo porque desde la Libertad Avanza el propio Milei ha dicho que la necesidad no genera derechos. Sin embargo, los primeros que se van a ver afectados van a ser los trabajadores, los sectores populares, los jubilados. Es decir, que esto es un campo, digamos, un escenario, mejor dicho, realmente en el que uno puede pensar que va a ser una relación muy tirante, y eso viene acompañado también de algo que ha sido como una amenaza no tan velada, de reprimir con las fuerzas de seguridad. ¿Ustedes están viendo ese escenario como posible en base a lo que tú acabas de decir, de que van a estar de pie, de que van a estar en la lucha y que no solamente son rechazados por el nuevo gobierno, sino culpados de todos los males que hoy tiene la Argentina? Sí, digo, hay que mirar la tele para saber que están dispuestos a reprimir, ¿no? Y uno de los nombres, esto que todavía ninguna certeza, ¿no? Pero uno de los nombres que suenan para volver al Ministerio de Seguridad es Patricia Bullrich, quien fue la máxima perdedora de las elecciones, y bueno, y hoy posible ministra de Seguridad, que ya lo fue hace 5 años atrás, y es la responsable del asesinato de militantes sociales, y es la responsable de represiones durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿no? fue la referente en el caso de Maldonado, por ejemplo, ¿no? Exactamente, por eso lo digo, por Santiago, lo digo por Rafael Nahuel, digamos, por distintos referentes, se persiguió a referentes sociales, ¿no? Me parece que no hay que ser adivino para escuchar lo que nos vienen diciendo, las amenazas, pero también estar dispuestos sin miedo a seguir luchando por aquello que nosotros soñamos, ¿no? Que es una mejor Argentina donde todos y todas tengamos derecho a vivir bien. Ni más ni menos, a trabajar, a tener una vivienda, a poder comer, a poder mandar a los chicos a la escuela, a poder también irnos de vacaciones a nuestra hermosa Argentina y conocer, a vivir donde nacimos, y poder trabajar por el arraigo y la producción, a desarrollarnos científicamente. Por aquello nosotros luchamos por eso, no es solamente por mantener un comedor, que sí lo hacemos, que por supuesto, primero los últimos, aquellos que más nos necesitan, pero también lo hacemos porque tenemos una ambición para la Argentina, es que este sea un país donde todos y todas vivamos felices. Esa es nuestra lucha y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Janina Setembrino, muchísimas gracias por brindarnos tu mirada para Sin Fronteras. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por la fraternidad de los pueblos, que siempre es hermoso recibirla, así que muchas gracias al pueblo uruguayo también. Chao, Janina es integrante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Muy bien, nosotros llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que descansen. Chao. Chao.